Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de Aprende Astur. Vamos a continuar con el siguiente vídeo de entornos y sintaxis en Python. Recordar que estamos siguiendo los contenidos del curso de especialización según el Real Decreto 566 del 2024. Y en esta ocasión de lo que vamos a hablar es de los entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones, es decir, de las IDEs y de los frameworks. Vamos a hacerlo de manera ordenada como siempre y vamos a seguir este índice de contenidos que más o menos se adecua a lo que dice el Real Decreto. Primero veremos qué es un entorno de desarrollo, un IDE. Luego veremos cómo seleccionar el IDE que nos viene mejor y que emplearemos durante el resto del curso. Hablaremos de los marcos de desarrollo. Miraremos precisamente cuáles de esos marcos están pensados para inteligencia artificial, con una pequeña licencia que os contaré luego. Hablaremos de los editores de código en Python, del IDLE que incluye Python, y luego pasaremos a lo que sería la primera práctica de este canal, que sería pues precisamente instalar nuestra IDE en el ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar por orden. ¿Y qué es un IDE? Pues un IDE es la traducción al inglés de Integrated Development Environment, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Entorno de desarrollo integrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que es una aplicación, es decir, la estamos ejecutando desde el sistema operativo, que nos proporciona herramientas para el desarrollo de software, es decir, para programar en este caso con Python. ¿Qué son estas herramientas? Pues bueno, pues un editor de código, un depurador, un compilador o intérprete en este caso, y la gestión integral de proyectos, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar instalar un IDE y veremos que es muy cómodo y muy necesario. Entonces, ¿cómo seleccionamos un IDE? Bueno, voy a explicaros dos conjuntos de IDEs que hay para Python bastante extendidos. El primero del que vamos a hablar es el CodeOSS. Este es un proyecto, digamos, de código abierto, iniciado por Microsoft. Entonces tiene licencia MIT y digamos que una característica que tiene es que viene, digamos, sin nada, no incluye telemetría. En estos momentos está diciendo alguien, ¿qué es eso de la telemetría que no lo oigo desde las carreras de Fórmula 1 de Fernando Alonso? Bueno, pues esto no es lo de Schumacher y lo de Fernando. Esto es algo totalmente distinto, pero que en el fondo tiene el mismo concepto. Es ser capaz de hacer mediciones de lo que estamos haciendo a distancia. Es decir, hacer inspecciones de código, análisis de distribuciones, etcétera, etcétera, a distancia. Y en este caso, ¿a qué se refiere a distancia? Bueno, que eso vaya al servidor del que lo programó. ¿Por qué hago énfasis en esta parte o por qué digo que es importante? Fijaos que estamos viendo ahora mismo CodeOSS y luego pongo a la derecha VS Codium y Visual Studio Code. Casi todos vosotros conocéis Visual Studio Code, es el icono que vemos arriba del todo a la derecha. Ese icono de Visual Studio Code de Microsoft es el que casi todo el mundo incluye, o sea, instala. Y es correcto, no pasa nada. De hecho, nosotros vamos a utilizar ese. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese no es el proyecto base de CodeOSS. Está basado en él, pero luego se le incluye una serie de cosas. En este caso, telemetría. ¿Qué significa esto? Pues que ya no es el proyecto de código abierto. Este tiene licencia propietaria de Microsoft. Por lo tanto, para desarrollar educativamente cosas, como es esto, muy bien. Si queréis hacer algo que sea un desarrollo vuestro y que solamente sea vuestro y que solamente veáis vosotros, no debemos de utilizar Visual Studio Code. ¿Qué alternativa tenemos? Una de dos, como vemos aquí. O compilamos nosotros a partir del proyecto de CodeOSS la distribución libre de CodeOSS, o nos descargamos los binarios de VS Codium, que no incluye telemetría y que sigue siendo de código abierto bajo licencia MIT. ¿De acuerdo? ¿Qué más diferencias tenemos de uno respecto de otro? Bueno, veremos que hay una cosa muy importante que son las extensiones. Las extensiones son como ayudas o complementos que podemos instalar a Visual Studio Code o a VS Codium o a CodeOSS. ¿Qué ocurre? Visual Studio Code es muy cómodo, tiene vamos a decir, una tienda como tiene la tienda de Windows y se instala todo a la primera, fantástico y genial. En los otros tendremos que pelearnos un poco más, porque no tenemos todos, ¿de acuerdo? No tenemos la visión de todos. Hay una forma de acceder individualmente a esas extensiones, descargarlas e instalarlas, pero no es tan automático. Entonces, nosotros, como estamos partiendo de un curso que parte de cero y es con ámbito educativo, vamos a utilizar Visual Studio Code. Entonces, tened en cuenta que vamos a utilizar Visual Studio Code, pero realmente tenéis ahí las alternativas por si alguien el día de mañana quiere utilizar
cualquiera de las otras. Cambia el icono y cambia muy poquitas cosas. Visualmente es muy parecido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es esto a nivel visual? Pues ahí tenemos una ventana de Visual Studio Code. Y esta ventana que he elegido tiene dos enlaces que dejaré luego colgado, porque son enlaces en la instalación de una cosa que se llama Visual Studio Code Insight de NVIDIA. ¿Para qué sirve esto? Para programar con CUDA. Recordad que eso lo íbamos a hacer casi al final. Entonces ahora mismo no es importante. Pero que sepáis que se puede instalar Insight, NVIDIA Insight, con nuestro Visual Studio Code. Aquí tenemos el código, pues si alguien quiere irlo mirando. Dentro de muchas sesiones os lo explicaré yo. ¿Y qué aspecto tiene Visual Studio Code? Pues ahí lo veis a la derecha. No deja de ser, bueno, en este caso lo que tenéis a nivel de código fuente es C, pero que no deja de ser un lugar en el que podemos editar códigos, gestionar ficheros y manejar una serie de ayudas. Si os fijáis, ahí tenemos una serie de palabras que están en verde, otras que están en azul, otras que están en blanco. El programador, cuando teclea, no decide el color de eso. El color de eso es una ayuda visual consecuencia de lo que estamos utilizando en nuestro lenguaje. Veremos que eso es algo muy cómodo y cuando hagamos la práctica lo instalaremos para el nuestro. Y habíamos hablado de la parte de Visual Studio Code y su código CSS, pero ahora vamos a ver otro que también es muy interesante porque vamos a utilizarlo más adelante, que es Jupyter. En Jupyter tenemos Jupyter Notebook y Jupyter Lab, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, el Notebook es muy sencillito. Tiene alguna extensión que se puede instalar, pero es muy sencillo, es de página única, funciona muy bien. Pero si queremos darle un puntito más, vamos a instalar Jupyter Lab. Y Jupyter Lab nos permite manejar múltiples cuadernos, es decir, tener varios programas a la vez, que incluso cada uno estuviese en lenguajes distintos, tener extensiones, y además nos incluye una ventana de terminal, que para los que hace mucho que no lo veáis o que nunca lo habéis estudiado, el terminal es equivalente a lo que antiguamente se llamaba el MS2, que eso ya no existe. El intérprete de comando, el PowerShell, el CMD, como lo queramos llamar, ¿vale? Los de Linux seguro que sabéis lo que es. Los de Windows, pues igual os suena un poco más, digamos, o no suena. Pero el terminal es importante porque desde el terminal podemos no solamente lanzar Python, sino que también podemos a través de pip instalarle nuevos paquetes a Python. ¿De acuerdo? Entonces, tener la terminal ahí es ayuda. Y bueno, aquí estamos viendo de nuevo una, vamos a decir, una visión de los iconos de Jupyter. Jupyter Lab, Jupyter Notebook, hay un like que ese lo vamos a ver, los widgets que le podemos meter para que sean en HTML, y aquí tenemos, extraído de la página de NVIDIA, que vemos ahí, pues como es un Jupyter en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos viendo? Pues si os fijáis, a la derecha estamos viendo algo que pone Fashion MNIST Notebook. Y vemos que hay escrito una especie de lenguaje inglés normal, es decir, como si fuese el enunciado de un ejercicio, y luego más hacia abajo tendríamos código fuente. Es decir, la ventaja de Jupyter, y es una ventaja muy grande, que nos permite educativamente que yo ahí os cuente un trozo de código, es decir, la teoría de un trozo de código, incluso ponga imágenes, y luego a continuación vosotros podáis practicarlo ejecutando código sobre él. Vamos a utilizarlo porque es muy didáctico, ¿de acuerdo? Entonces, este es muy didáctico y lo vamos a utilizar. Fijaos que, ¿qué tendríamos a la izquierda? Pues un explorador de ficheros, ¿vale? Y si os fijáis en medio donde pone root, arroba y lo que sea, ¿qué es eso? Una terminal de Linux. O sea que ya vemos que tenemos las tres cosas. Os lo digo que es muy, muy cómodo. Bueno, ¿son los únicos IDE que hay? No, no, hay muchos. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los de JetBrains. Rider me encanta. ¿Qué ocurre? Ese es de pago. Para estudiantes y profesores es gratis. De aquella manera. Me refiero, hay que hacer trámites, etcétera, etcétera. Nos dejan una licencia educativa. Y yo en clase lo utilizo a veces. Concretamente con los del curso de especialización en digitalización del mantenimiento industrial y en la uni. Tenemos otros como Spider, que, bueno, a mí no me gusta tanto, pero no quiere decir que sean malos, es un tema propio de gustos. Y también tenemos Eclipse, que para los que tienen Linux, pues es muy cómodo. Y luego tenemos Microsoft Visual Studio, que es concretamente el que a mí más me gusta, pero ese es de un nivel de dificultad, porque es muy extenso, mayor, y no lo vamos a emplear. Ahora, si yo tuviera que coger uno para mí, de hecho, así lo he hecho, Microsoft Visual Studio, ¿de acuerdo? No lo confundáis con Visual Studio Code. Visual Studio Code es como decir Visual Studio pequeñito. Microsoft Visual Studio es muy grande, es una IDE muy completa y me facilita muchas cosas. Bueno, por otra parte, imaginemos ahora, yo tengo Windows.
¿Qué es lo más cómodo en Windows? Anaconda. Pero ojo, Anaconda no es solamente un IDE, es un gestor de entornos e incluye un IDE, en este caso incluye Jupyter, Spider y VS Code y varios frameworks. Y además nos permite gestionar los entornos, nos permite tener como instalados diferentes Pythons por si meto la pata o por si quiero tener diferentes bibliotecas en diferentes versiones. Es muy cómodo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso, como digo yo, para otro curso. Hemos terminado con los IDE. ¿Qué es un marco de desarrollo o framework? Pues en este caso es distinto, no hay que confundirlo con una IDE. Es un marco de trabajo, nos da herramientas estructuradas para trabajar. Uno muy conocido, Django. ¿Por qué lo pongo interrogantes? Es en plan, ¿para qué sirve Django? Bueno, pues sirve para temas de web, HTML y demás. Y es muy útil. Lo veremos dentro de un... ¿Qué es lo que utilizamos para inteligencia artificial? TensorFlow, Keras y PyTorch. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros estamos haciendo esto con intención de aprender inteligencia artificial. Entonces vamos a utilizar esos tres frameworks y aquí voy a poner un asterisco. A TensorFlow, a Keras y a PyTorch se le atribuye el estatus de framework. Para mí es una atribución un poco justa, pero como está internacionalmente aceptado, pues bueno. Ahí os pongo enlaces precisamente de los frameworks más populares y quisiera deciros lo siguiente. Aquí vemos una transparencia en la que estamos viendo las aplicaciones de la inteligencia artificial para qué sirven, ¿no? Veamos que arriba del todo tenemos el reconocimiento de imagen, clasificación y etiquetado. Y un poquito más abajo tenemos el procesamiento de datos. Otro poquito más abajo el mantenimiento predictivo. Y otro poquito más abajo identificación, clasificación y seguimiento de objetos. Nosotros de ahí para arriba va a ser lo que vamos a hacer. De ahí para abajo no nos vamos a centrar en ello y aún cuando llegue el momento. Pero sí que quiero dejaros una nota que he encontrado en Reddit que me ha gustado mucho, que dice aquí: he estado usando PyTorch unos meses y nunca me he sentido mejor. Tengo más energía, mi piel está más limpia, mi vista ha mejorado. Bueno, ¿por qué esa coña y por qué pongo aquí esta coña? Porque existe una gran competencia entre los seguidores de PyTorch y los seguidores de TensorFlow o de Keras. Pues, bueno, pues esto es como decir tú de quién eres, de AMD o de Intel o cosas así. Yo os animo a que leáis, por eso os he dejado ahí puestos todos los enlaces y a que toméis vosotros la decisión más adecuada. Pero si vemos el gráfico que os he incluido ahí y está actualizado solamente hasta finales del 2022, vemos que lo cierto es que PyTorch se está imponiendo sobre TensorFlow y por efecto por Keras. Keras al final es una librería de alto nivel de TensorFlow, ¿de acuerdo? Es decir, se utilizan más PyTorch ahora mismo que TensorFlow. Por lo tanto, yo me voy a centrar en TensorFlow, perdón, en PyTorch. Pero tened en cuenta que para cada uno de los segmentos que existen en el mercado se utiliza uno más que otro. Por ejemplo, aquí os decía, educativamente vemos en el gráfico que se usan los dos. Es decir, lo ideal sería que yo os enseñara los dos. ¿Por qué? Pues porque todavía hay cosas de los dos. Si estamos aprendiendo de un cero absoluto y queremos quedarnos en un nivel bajo, lo lógico sería utilizar Keras porque es sumamente sencillo. Y en la industria, sin embargo, se utiliza mucho TensorFlow todavía, ¿vale? Entonces, pues, para que lo tengáis en cuenta, pues quedaros con el comentario anterior, ¿vale? No existe un entorno maravilloso que haga que la piel me brille mucho. Cada uno elige el que tenga a su disposición y sobre todo el que tenga más necesidad de ir. Luego, hemos hablado de IDE, hemos hablado de framework, vamos a hablar de editores de código. ¿Qué es un editor de código? Pues es un programa que nos sirve para editar texto. Y por lo tanto, un editor de código es, por ejemplo, el Notepad o el Notepad++, ¿vale? Más. Sencillamente editamos texto. No cambian de color, no nos indican nada, no tienen ningún linter, solamente editan texto. Y, por ejemplo, en Shell de Linux tenemos Nano, tenemos Vim, tenemos Gedit. Bueno, Gedit ya tiene interfaz gráfica. Tenemos Atom que se une con Git. Es decir, tenemos un montón de editores de código, pero no son IDEs, ¿de acuerdo? No ofrecen herramientas integradas para la compilación o la interpretación y para ejecutar y depurar. La IDE era Visual Studio Code, ¿vale? No nos equivoquemos. Y bueno, ahora ya casi por terminar vamos a hablar de la IDLE de Python. Eso significa Integrated Development and Learning Environment. ¿Y qué quiere decir eso? Pues básicamente lo único que quiere decir es que es la IDE que viene integrada con Python, ¿vale? Es el entorno de desarrollo que viene con Python. ¿Lo vamos a utilizar?
Lo vamos a ver porque nos lo pide un criterio de evaluación dentro del resultado de aprendizaje del siguiente vídeo. No lo usaremos algo por eso jamás. ¿Por qué? Porque tenemos mejores. Pero así de sencillo. Entonces vamos a hacer un poco un recordatorio de qué hemos visto hoy. Hemos visto IDEs. Hemos analizado las que hay. Hemos seleccionado las que usaremos. Recordad Visual Studio Code y recordad Jupyter. Jupyter Lab. Hemos visto lo que es un framework. Hemos analizado las ventajas de utilizar framework muy por encima. ¿Por qué? Porque hasta que no llegue el momento de relativamente utilizar, vamos a decir, TensorFlow, Keras, Coffee, la que sea, Theano, pues mucho todavía no lo hemos podido dar, pero lo daremos. Y luego hemos visto lo que es un editor, aunque ya os he dicho que mejor nos vamos a centrar en las IDEs. Y hemos visto lo que es el build de Python y nunca más será usado. Por lo tanto, ¿qué es lo único que nos queda ahora mismo? Bueno, pues antes de que os entre el sueño, vamos a instalar nuestra IDE y la vamos a configurar. Entonces voy a hacer aquí una pequeña ruptura en el vídeo y lo que vamos a hacer a continuación es sencillamente pues coger y grabar la pantalla de tal manera que vayáis viendo cómo instalo Visual Studio Code y sobre todo cómo le meto una serie de configuraciones que creo que son buenas. Voy a dejarlo hecho para que tengáis un compilador de C y de Python, porque así tenéis los dos. Entonces, bueno, por esta parte hasta aquí llegamos y como siempre, el que quiera suscribirse, pues ya sabe que sin ningún problema.